estuvimos revisando con Chris y nos dimos cuenta que cuando tu Instagram, por los permisos que otorga, no tiene activo el micrófono o no tiene activa la cámara, no te permite entrar. Entonces, lo que nos aparecía era que solamente nos dejaba si la app estuviera en uso. Entonces, en este momento vamos a volver a empezar. Ya los veo. Mi Cris, éntrate a la cámara con el más. La camarita con el más para que yo te pueda invitar. ¡Listo! ¡Lo logramos! Mientras a quienes están sumando. Así que nuevamente voy a poner, dame un minutito, vamos a dar aviso. Listo, perfecto. Muy bien, qué rico poder nuevamente, voy a hacer la pequeña introducción que hice al inicio, porque al inicio decía que definitivamente el camino que has recorrido a lo largo de este año, que no es un año de haber trascendido tu esposo, ahora vamos a hablar de eso, pero años que has tenido, obviamente, que caminar al lado de él, no solamente como cuidadora, sino como mamá, como mujer, como trabajadora. Entonces vamos a mirar muchos roles. Así que mi Cris, bienvenida al espacio Beatriz, Luz de Amor. Y como te mencioné y lo mencioné hace un ratito, voy a ser muy fiel a un, yo diría, como un legado que has dejado cuando hablas de esos 7 pasos que acompañan tu proceso, porque siento que es un proceso que ya hoy está mucho más maduro, emocionalmente más establecido, pero ha sido un proceso lo que tú has atravesado. Pero antes que nada, mi Cris, quiero que brevemente nos cuentes quién es Cristina García Echever. Ay, bueno, gracias nuevamente, Peque, por estar acá. Estoy feliz, ya estoy emocionada de poder compartir contigo y de compartir el espacio. Yo soy una mujer que está caminando en conciencia, creería yo, soy una mujer que estoy comprometida con mi despertar, con acompañar a otros, con mi profesión, estoy comprometida con, con caminar desde la conciencia, ¿no? A veces eso es tan difícil, pero estoy comprometida con eso. Estuve casada, pues estuve con Luis Felipe 25 años entre noviazgo y matrimonio. Adicionalmente soy mamá de Santiago de Antonia y soy abogada y soy coach. Hace un poco menos de 2 décadas acompaño a personas en procesos de transformación, a encontrar como herramientas internas para expandir su potencialidad, digamos, eso es lo que yo también acompaño. Y he tenido, pues como bien tú dijiste, un proceso que quise como llevar a otras personas porque ha sido un proceso muy desafiante, Peque, muy desafiante, pero también con cosas y con herramientas que pueden servir a otros, que ese es un poco el sentido y lo que nos motivó a las dos a crear este Así espacio. y es mucho por compartir, porque aparte de todo ha sido un camino que no solamente que no nace del día a la noche ni de la noche a la mañana, sino que es un camino que se construye y que lo construyes tú a partir de, naturalmente, tu experiencia. No es lo mismo cuando hablamos de la experiencia del lado de alguien que está quizás entendiendo este camino porque a alguien le pasó, pero cuando tú lo vienes a traer porque a ti te pasó, hace la diferencia. Entonces, desde esos diferentes roles también vamos a tocar hoy lo que es tu historia de vida y lo que ha sido la historia a lo largo de estos años, porque no solamente es el aprendizaje para ti, es el aprendizaje para tus hijos, para tu familia extendida. Y naturalmente eso lleva no solamente tu experiencia, sino una palabra que acompaña siempre lo que tú nos quieres transmitir y es el amor. Entonces, yo quiero que empecemos, mi Cris, con esa pequeña y breve historia. Bien lo dices tú en tu escrito, donde dices ese impacto en el primer momento en que recibes el diagnóstico, para que pongamos en contexto. Ok, texto, correcto. Sí, en el 2020, recién estamos empezando a salir de pandemia, asisto a mis controles médicos, la médica mía me pregunta ciertas cosas de la vida y de cómo va mi vida, cómo está la relación, y le comento ciertas cosas de Luis Felipe.
Y ella, que es una médica, me dice, Cris, eso no es normal. Es la primera persona que me dice, yo estaba sintiendo que algo pasaba, Luis Felipe empieza a tener unos temas de movilidad limitada, como dificultad en la movilidad y ciertas cosas como memoria, pero sobre todo dificultad en la movilidad. Entonces, esto estamos hablando de junio 2020, empezamos a hacer exámenes y dura un año, año y medio el diagnóstico, y eso me parece importante comentarlo, Peque, porque cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad neuronal degenerativa, usualmente dura mucho Ujú. tiempo el diagnóstico. No es un diagnóstico de 3 a 6 meses. En este caso duramos casi un año o año y medio en que realmente nos dijeran, la primera cosa que nos dijeron, él tiene una enfermedad neuronal, tiene un trastorno neuronal degenerativo mayor. Eso fue lo que nos dijeron, sin nombre ni apellido, digamos, de la enfermedad. El apellido no lo sabíamos, no sabíamos cuál era la enfermedad. Y clínicamente nos dábamos cuenta que era un tema más motor Ok, que cognitivo. Yo empecé a estudiar un momento el cerebro y a entender qué era lo que pasaba, qué era el corteza prefrontal y, digamos, en la corteza prefrontal del cerebro tenemos como todas nuestras capacidades cognitivas y estas enfermedades neuronales degenerativas afectan alguna de las partes o cognitiva, puede ser el Alzheimer, pueden ser las demencias, o motora, como puede ser el ELA o la parálisis supranuclear progresiva, que fue la enfermedad de Luis Felipe. Entonces, ese primer año y medio es un año en el que yo empiezo a ver el proceso de disminución motora de Luis Felipe de una manera importante. Hacemos todos los exámenes y en marzo 2021 tomamos la decisión de que la empresa se cierre, que yo empiezo a ser la representante legal de la empresa antes de que se cierre. Empezamos como a recoger un poco la vida de Luis Felipe, que ese es un proceso, digamos, muy doloroso, pero que también son decisiones que hay que tomar, de que a mí la médica me dijo en la fundación de una manera muy querida, yo llorando y con el impacto del diagnóstico me dijo, él no puede volver a firmar, él no puede manejar, él no puede tomar decisiones de un representante legal. Entonces, claro, también el impacto para el usuario decir, bueno, mi vida se ve completamente limitada y, y el impacto hace que, digamos, lo primero que yo hago cuando tengo el impacto es apoyarme, que ese es uno de, digamos, de las herramientas que quiero dar, es apoyarse en el círculo, mejor dicho, en el círculo familiar, de amigos. O sea, yo ahí dije, pucha, estoy viviendo de esto, acuerdo. ayúdenme, ¿sí me entiendes? Pequeña ayuda de la familia de él, que estaban además súper pendientes, él tiene una familia hermosa, toda la familia de él es una belleza, entonces estuvieron súper pendientes, ustedes, mis amigas, mi familia en algún nivel, sobre todo mi mamá y mi hermano menor estuvieron siempre muy presentes durante todo el proceso, entonces como que eso es algo que hice, dije, ok, yo necesito que ayuda porque eh, tenemos 2 ingresos y 2 hijos, era, pues tendría yo que Claro. asumir todo lo de la casa y asumirlo, ¿no? Entonces, es el primer impacto, el impacto del dolor y de empezar a verlo a él así y de De tomar acuerdo. Ahí quiero decisiones. hacerte una Eso es pregunta, lo mi primero. Cris, y es, ahí se activa esa parte desde el inicio de ya yo soy el cuidador, o sea, yo ya asumo un rol de cuidador, ya digamos que claro, eres su esposa, eres la mamá de sus hijos, pero tienes como que suma un rol adicional, además de un cuidador para una persona que te están diciendo que va a tener algo degenerativo, o sea, no es el que te dicen que esto va a ser transitorio, sino que va a ir degenerativo, de manera degenerativa. Entonces, yo quiero que desde este también lugar, mi Cris, toquemos cómo es ese rol también de esa persona que hoy recibe esta noticia y ahora no solamente pasa a ser cabeza de familia, sino el cuidador de quien siempre ha sido la cabeza de familia. Mm, bueno, súper buena pregunta y eso es clave ahí. eh, También tomar decisiones porque una persona, yo me asesoré, Peque, yo me asesoré en el momento en que en algún momento pensamos que era ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neuronal degenerativa que va afectando, digamos, mucho los músculos y va dejando como toda la incapacidad motora, pero
digamos, si bien no era similar, y busqué la asociación de ELA en Colombia y hablé con una persona y dije, bueno, aquí, como, denme como ideas, cómo puedo hacer, y me dijo una cosa que a mí me ayudó muchísimo, y me dijo, la persona que es la proveedora no puede ser la cuidadora, no puede ser la mm, cuidadora al 100%, porque ujú, eso no aguanta. Entonces, si usted tiene que ser la proveedora, hay que buscar un cuidado alterno, es decir, usted puede ser la responsable principal, pero hay un cuidado alterno. Y ahí viene el segundo punto de este camino, que también fue una decisión muy profunda, que la tomamos en familia, que fue la decisión de que Luis Felipe se fuera en algún momento, digamos, el proceso de él fue 4 años, del 20 de junio 2020 a julio 2024, eh, y digamos en junio 2022, cuando el cuidado de él ya era muy difícil, él me dice, y tomamos en familia, me voy a ir a un sitio especial donde me acompañe con una serie de de acuerdo. requisitos. Entonces, en el caso de como él mentalmente estaba relativamente lúcido en ese momento, al final ya no podía hablar, pero en ese momento estaba lúcido, me dijeron, busque un lugar donde haya personas, no con Alzheimer necesariamente, sino personas que estén E- cognitivamente también Exactamente. activas, y que es una cosa y que sean poquitos adultos mayores. Entonces, dentro de las posibilidades que teníamos, hicimos como un sondeo y eligió el lugar, él eligió el lugar. Y me acuerdo cuando yo fui después, nosotros teníamos una persona que nos acompañó, que fue la persona que me ayudó a mí en la crianza con mis hijos, la niñera de mis hijos, que nos acompañó hasta que Luis Felipe entró al hogar, eh, 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 que se llama Adriana, que tú la conoces, y Adriana lo acompañó. Y me acuerdo que cuando yo fui después y le dije, Luis, me parece que es un cuarto muy chiquito, ¿por qué elegiste esto? Porque hay una persona que fue su gran amigo, que se llama Santiago, que a los 3 meses también se fue para el cielo, a los 3 meses de irse Luis, se fue también para el cielo, eh, que era un médico 10 años mayor que Luis Felipe, pero que estaba cognitivamente muy bien, fueron amiguísimos esos casi 2 años que Luis estuvo allí. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque uno tiene Qué muchos importante. prejuicios, Peque, en relación con lugares de acogida del adulto mayor. Uno tiene muchos prejuicios. Luis era casi 20 años mayor que tú, entonces, eh, digamos, era un adulto mayor y que tomado la decisión y que él hubiera elegido el lugar y que hubiera estado cuidado, nos permitió hacer lo que tú acabas de preguntar, y es yo volverme a convertir claramente en la cuidadora alterna y volver a ser la esposa. Importante. Es decir, cuando él entra al hogar, yo le digo, Luis Sergi, ¿estás en la etapa final de tu vida? Me dijo, sí, estoy en la etapa final. Le dije, yo te acompaño al 100 y te puedo acompañar mucho más estando tú acá, yo estando haciendo cargo de los hijos y de la casa, y estando en la casa yo y tú acá. Y él lo Hermoso. entendió, Peque. Y ese espacio que se creó entre los dos, él estando en el hogar y yo estando, bueno, ese espacio hizo que creáramos una relación absolutamente como otra vez de amor, otra vez como de camaradería, otra vez de compañía, porque yo lo acompañé y lo Qué acompañé en su etapa final, ¿no? Entonces eso fue chévere, porque el día a día del cuidador de una persona con una enfermedad como esa es absolutamente de acuerdo. desgastante, Peque, o sea, físicamente, finalmente, ¿no? Físicamente. Entonces yo creo que eso nos ayudó a Porque los dos además lo muchísimo. mencionas como ese acto de amor, dijiste dos palabras para mí muy importantes, y es uno es un acto de amor, o sea, realmente, pero además es un acto de amor consciente, porque yo puedo quedarme cuidando y volverme la víctima de esta situación que fue algo que no elegí, sino por el contrario, cómo me hago cargo de esta situación desde mi lugar, haciéndome al lado, siendo ese cuidador alterno, pero que alguien más se encargue de Luis F.
pues de la forma como necesitaba para la situación que estaba viviendo. O sea, un acto de amor consciente. Y lo otro que dijiste que me parece muy válido, mi Cris, es cuando eliges ser ese proveedor, pero además lo eliges desde el amor, o sea, no desde la angustia o desde el sacrificio, sino, ok, esta es la etapa final, que además es una verdad que es fuerte, o sea, hoy lo hablas después de un año de haberse ido al cielo, Luis Efe, pero yo sé lo que pudo significar eso para ti, cuando uno ya dice, estoy en la etapa final pues con la que ha sido el amor en ese momento de tu vida y el papá de tus hijos. Entonces, en esas etapas, Sí, y quiero ir a una segunda parte que me encantó cuando tú dices, una frase que dices que es, en esos momentos de profundo dolor e incertidumbre, como que surge a nivel individual y familiar la transformación. Entonces, yo quiero que nos hables ujú, de esos momentos, porque cuando uno es cuidador y cuando uno está al lado de una persona que estás bien diciendo, está en la etapa final de su vida, uno necesita transformarse de adentro hacia afuera y que toda esa incertidumbre se sí, mitigue a través del amor. ¿Cómo fue ese proceso de sí. transformación? Pues mira, en principio sí hubo momentos aunque yo no quise estar en el papel de víctima, sí hay momentos en que está el abrume y el agobio de tantas cosas que me vi ahí, que no me quise quedar ahí y dije, no, yo salgo de acá. Pero yo entiendo a las personas que puedan estar pasando por esto, porque hay tal momento de abrume que uno dice, Dios, no voy a ser capaz con esto es demasiado, pero no, pues claramente no me quise quedar ahí, tomé esa decisión, hablé con los hijos y con Luis y le dije, somos una familia en Dios, nosotros hemos elegido eso, las formas han cambiado, porque ya papá está en otro lugar, nosotros estamos acá, pero el hecho de que las formas hayan cambiado no quiere decir que no seamos una familia en Dios y unidos como hemos sido desde el inicio. Primera cosa de conversación que hablamos. Segundo, hice como una serie de, de acuerdos con ellos y le dije a Santiago, a Santiago de Antonia, los sábados son en familia. No se comprometan a almorzar por fuera los sábados y nosotros vamos a almorzar los sábados los cuatro. Yo me encargo de recoger a Luis Felipe, de los sábados iba yo y le hacía cosas, bueno, cosas que necesitaba en el hogar y bueno, cosas para él y después lo llevó al apartamento y le dije a Santiago, y tú te encargas de devolver. De tal manera que estábamos, no sé, 4 o 5 horas y yo una vez a la semana usualmente me iba a estar con él, pero en los sábados siempre era en familia, entonces hice Excelente. también eso. Eso, los niños, como que los niños que ya son, mejor dicho, de 18 y 22 los hijos, que acogieran esa nueva verdad y que empezáramos a construir y alimentar la familia ahora desde ese nuevo lugar. Y así lo hicimos. O sea, mis hijos realmente me siento muy agradecida y muy orgullosa de los dos porque han sabido también manejar ese proceso digamos, De tan acuerdo. desafiante. Y aquí hay algo que quiero comentar porque para cada enfermedad llega e impacta de alguna manera, ¿no? Entonces me acuerdo que mi hijo Santiago, que tiene 22 años, en algún momento dado me dijo, mamá, pero ahí no está mi papá. Y yo le dije, ahí está mi corazón. La enfermedad es un velo. Eso es simplemente descorrer el velo y ahí está. Y apenas le dije eso, me dijo, sí, tienes razón. Wow. Pero claro, ver a su papá de lo que era, a estar limitado, a estar con necesidad de acompañamiento en todo sentido, pues los entiendo No, a ellos también perfecto. Mi hija Antonia eh, sí acogió, porque digamos, acogió muy desde la ternura y muy desde el pechiche siempre a su papá. Entonces, pero lo que quiero decir es que en ese momento cambiaron las formas, hicieron nuevos acuerdos y eso fue lo que nos llevó a poder continuar en familia de una manera distinta. Es hermosísimo, mi decir, yo Cris. ya no Además, compartía. mira esa frase que usas, cambiaron las formas. O sea, no significa que no hubiera momentos en los que desmorone, desmoronáramos como familia. Lo que hiciste fue cambiar las formas. Y yo quiero acá dar un detalle porque a mí me parece muy lindo y cuando te lo escuché en pues, las veces que lo compartiste, fue esos
momentos en los que siempre has sido una persona muy espiritual, siempre has sido una persona que va de la mano de Dios y tú mantuviste esa firmeza. Pero no solo la mantuviste, vinculaste también a Luis F. en un momento en donde uno puede tener esas dudas de fe, donde uno puede salir corriendo a que siguiera contigo. Y yo quiero que nos compartas de manera, yo sé que es algo de intimidad, me parece hermoso, estos momentos en los que tú ibas y le decías que antes de dormir tuviesen esa llamada telefónica. Porque, claro, no estabas en la semana, ibas una vez a la semana, el fin de semana familiar y el domingo de parque, que además también sabía que era un domingo hermoso, que vivías con él meditando y creando esa relación nueva que tenías con Luis F. Pero hablemos de ese tiempo en el que, en ese cambio de formas, cada llamada en la noche era una llamada donde se reafirmaba el amor. Sí, esa es otra de de los tips que quiero dar, por ejemplo, para una persona peque que esté viviendo o acompañando a una persona que esté en un proceso terminal. Yo le dije, Luis, eh, mejor dicho, él tenía también una relación espiritual, nosotros, pero digamos, la mía ha sido siempre muy profunda, la de él a veces se ponía como más grave. Entonces me dijo, con Dios, pero no con el sacerdote amigo nuestro, que tú sabes quién es, Joto, que es una belleza de ser humano. Joto lo acompañó, digamos, con el diagnóstico. Y yo le dije, para mí es importante mantenerme en la meditación y en la oración, que es lo que a mí me sostiene en la vida, mi fe. O sea, a mí lo que me sostiene, yo digo, es la meditación y la oración diaria, porque hay tantas cosas en el mundo de las formas que si no hay como una columna vertebral espiritual para mí, como que no, a veces siento que no lo logro. Entonces me dije, te propongo que recemos todas las noches. Yo te llamo todas las noches, hacemos, cerramos el día y la forma como hacíamos la oración era, le digo, Luis, ¿qué pudiste hacer hoy? Entonces hoy entonces me decía, a veces se acordaba, a veces no. Entonces le dije, ¿pudiste comer? Sí. ¿Te acordaste que comiste? Sí. ¿Pudiste entrar al baño? Sí. ¿Pudiste salir al parque? Sí. Ah, bueno, ¿pudiste oler? Sí. Bueno, damos gracias a Dios por ese tipo de cosas. Hacíamos la oración de la serenidad, que es una belleza de oración que la hicimos durante todo el tiempo de la enfermedad. Y poníamos un angelito en cada esquina del cuarto donde él dormía para que lo protegiera durante la noche. Entonces, eso fue un Exacto. ritual, digámoslo así, nos mantuvo unidos todo el tiempo. Y era curioso porque cuando él estaba viendo un partido de fútbol con su amigo Santiago, que lo está acompañando en el cielo, y me imagino que están viendo partidos de fútbol en el cielo, me decía Cris, hoy no puedo rezar porque estamos viendo el partido de fútbol, porque pues, sabía que ese día pues no. Y al final tenía mucha capacidad de hablar, entonces rezaba yo, hacía la oración de la serenidad, le preguntaba y él me decía sí o no, que era lo que podía ya al final, íbamos a hablar y él mantuvo como que mantuvimos eso, esa unión, digamos, en Dios y en los ángeles y en la Virgen María, muy cercanos a la Virgen. Yo he sido muy cercana a la Virgen y él también, entonces eso también fue muy maravilloso, construir un sustento. Y en el hogar daban pues iba una persona, un sacerdote a dar la comunión 1 o 2 veces por semana. Yo le sugerí que comulgara. Cuando uno está en común unión, en una comunidad y comulga, pues es maravilloso porque da una fuerza espiritual increíble. Entonces, comulga y al final terminó comulgando 2 veces a la semana y eso Ay, también qué le hermoso. ayudó un Y montón en por su eso quería que lo proceso. contaras, porque yo siento que a veces ahora mira, ahora escribían y me encantó esta frase de Martica que dice, qué hermoso compartir el cambio de estado del alma desde el amor y no desde el miedo. Y yo pienso que hoy, cuando te escuchamos, ese camino que viviste con Luis F. también llevó no solamente a una aceptación, sino como a recibir todos los regalos escondidos detrás de esa situación, porque uno puede permanecer un poco congelado y bien lo decías, personas que estén viviendo situaciones similares pueden estar como congeladas de qué hago, cómo actúo, cuáles son mis momentos de tristeza o de ánimo, ¿no? Pero la fortaleza de la espiritualidad, la fuerza de Dios, la oración, la meditación juntos, todo lo que los mantiene unidos. Ahora, yo quiero ir a ese camino en donde ya el aprendizaje lo ves
Y obviamente hay lo que tú has llamado el regalo escondido detrás de ese aprendizaje. Y bien mencionas que decías que cómo el amor puede abrir caminos cuando uno siente que está cayendo a un hoyo negro. Y quiero que Mm, hablemos de eso. ok. Sí, ahí hubo momentos, como bien lo dices, en que me sentía como en el hoyo negro. Entonces decía, bueno, aquí volví al amor hacia Luis, hacia los hijos, hacia la vida, hacia... De hecho, un día que estaba como muy ofuscada, Santiago me dijo, mamá, pero tú sí vas a acompañar a mi papá en esto, o sea, como en tono así, le dije, pues, ¿cómo claramente que lo voy a acompañar? Y estoy acá. Pero hay momentos en que uno se siente absolutamente como desconsolado, por decirlo de alguna manera. Entonces, volvía al amor, volvía a los rituales y volvía a, a no agobiarme con que no valiera la pena. Porque es como si uno tuviera una pila. Yo digo que la pila de uno es una pila que tiene una energía y en estos momentos requiere tanta energía disponible para todo, trabajo, los hijos, el proceso, las cosas médicas, que si yo me desgastaba en cosas que no valían la pena, entraba en el caos, me De quedaba en acuerdo. el hoyo negro. Entonces también utilicé como unas herramientas de decir, no, no voy a desgastar con eso. Había personas a las cuales no quería ni ver porque como que me drenaban, entonces tampoco lo hacía. Hacía cosas que a mí me ayudaran, Peggy, como por ejemplo ir al parque, que yo te digo pasear, a mí me ayuda mucho descansarme en el pasto, tú lo sabes. Entonces lo hacía por lo menos una vez a la semana, que sentía que ahí como que la tierra me daba apoyo, escribía y lloraba. Importante. Esa es la otra. Las cosas que yo quiero recomendar porque fue lo que a mí más me ayudó, Wow. es habitar la emoción. Uno a veces no quiere habitarla, porque es tan duro que uno dice, no, yo no quiero habitar esto, habitarlo, sentirlo. Me acuerdo que con Antonia a veces lo hablábamos y lo sentíamos y, y lo hacíamos. Es decir, si podíamos 20 minutos o media hora llorar, llorar. Ella tuvo procesos de mucha rabia, ella sí, procesos de mucha rabia con Dios, de mucha rabia con, pues claramente la puedo entender. Adicionalmente, ella empezó el proceso teniendo 14, ahorita tiene 18. Entonces imagínate, por plena adolescencia, pero la emoción nos ayudó. Entonces, ¿qué hice? Para no quedarme en el hoyo negro, buscar apoyo para ellos terapéuticamente. Cada uno tuvo su proceso. Cuando empezó la enfermedad, hacer el duelo de lo que ya no era su papá. Entonces era una psicóloga especialista en personas o en familias que tienen una persona con una enfermedad neuronal degenerativa. Después fue una psicóloga mucho más ya como de adolescentes, y ya al final, pues cuando Luis asciende, cada uno de nosotros hizo un proceso de duelo. Yo hice un Mm. curso con de San Ignacio de Loyola, pues con las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, un curso de 6 semanas, 8 semanas. Una vez por la semana nos reuníamos personas de toda Latinoamérica que estábamos todas en duelo. Santiago hizo un proceso con un coach y Antonia hizo un proceso de arteterapia. Entonces, eso es clave también. Habitar la emoción, no quedarse con ella y buscar la ayuda terapéutica. Pues yo te tuve a ti, tuve a María tuve a mis amigas del colegio, o sea, ese círculo es lo que hace que uno no se quede ahí, ¿no? O sea, no se... Me ¿no? encanta la frase de habita la emoción, porque siento que es lo que solemos hacer es al contrario, y es evade la emoción, y sé fuerte, y sal adelante, y tienes que seguir. Y creo que ahí es donde hay ese gran regalo de, no, espérate, sí puedo ser fuerte, pero habitar la emoción me hace también que me haga cargo, porque mira lo que hiciste, cada uno asumió un proceso, eligió un coach, un terapeuta, lo que fuera en la etapa del proceso pues, que era necesario. Y obviamente en esa etapa del proceso, cada quien fue saliendo adelante. Y ahí, mi Cris, yo quiero hablar de algo que me parece muy importante y es, tú haces como una gran lista, por decir algo, ¿no? Como que uno ya se siente y dice, bueno, ha pasado un año. Y este año, que fue el 1 de julio de este 2025, te ha llevado a recorrer y a mirar con gratitud lo vivido. Yo quiero que hablemos de qué te sirvió y qué no te sirvió.
porque yo siento que hay personas que pueden escucharte ahora y decir, ok, de pronto estoy en esta línea y puedo hacer un viraje a esta, y obviamente que tú estás abierta a recibir a dar ese acompañamiento, que aquí quiero hacerlo explícito. Cris es coach, Cris hace consultas, y estoy segura que esto es uno de los temas que llegan a ti o llegarán a ti porque ya la experiencia te ha mostrado este aprendizaje desde el amor, y poder acompañar a otras personas debe ser hermosísimo, yendo desde tu mano. Entonces, hablemos. ¿Qué sirvió y qué no te sirvió? Mira, no me sirvió agobiarme por cosas chiquitas que estoy haciendo con el cuidador, que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de salud, con el tema de la EPS, de los medicamentos, de los médicos. Todo eso es difícil, porque tú lo sabes, porque todos lo hemos vivido, pero cuando yo me enfrascaba en ese agobio, no me servía. Entonces yo ahí dije, tengo que buscar ayuda para que me ayuden en esto mientras yo estoy en la oficina, para poder ir. Quiero, o sea, como que, y de hecho un día Antonio me dijo, mamá, llevas 20 minutos madreando por cuenta de eso, y dije, sí, Anto tiene razón, o sea, tengo que mirar aquí qué es lo que, como no desgastarse con cosas que realmente no valen tanto la pena. No me sirvió también tener expectativas respecto de ciertas personas que dijeran o que me acompañaran de cierta manera. Y eso también es muy desgastante, porque cada persona y cada familiar integra la enfermedad de una manera. Y yo esperar que el uno dijera o que la otra, o que eso Por supuesto. también, después con el tiempo dije, cada lo, lo, lo vive desde el lugar que es. Entonces tampoco vale la pena hacer eso. Eh, ¿Qué me sirvió? O sea, me sirvieron muchas cosas que me parece importante para Mi otras Cris, personas, hermosa, y me quiero sirvió hacer aquí hablar una claro. pausa porque quiero irme con los no y luego pasamos a los sí. Hay un no que tú dices, no me sirvió cuando me vi víctima de la yo te los voy a ir pasando. Dice, no me sirvió cuando me vi víctima de la situación. Cuéntanos de eso. Claro, cuando en el momento en que ya viene el diagnóstico puro al principio, que me veía que yo no iba a ser capaz, o sea, no iba a ser capaz porque habían muchos ítems. Nosotros nos movimos de casa, tú sabes, Luis Felipe estuvo un tiempo por fuera, o sea, hubo muchas cosas accesorias del día a día que me impactaron. Yo empecé un nuevo trabajo porque pues era parte del proceso que se requería como familia, y volver a tener un horario y una serie de cosas que hacía un tiempo no tenía. Entonces, pues un horario siempre lo he tenido, pero quiero decir una cosa mucho más Establecida. rígida, Sí. por decir, estable. Exacto, esta es la palabra. Entonces, todo eso me hizo en algún momento sentirme como víctima, y después como que dije, no, le doy la vuelta, y gracias a Dios que lo puedo hacer, y gracias a Dios que puedo salir a trabajar, y qué delicia, pero eso también requiere como ese Sí. proceso, ¿no? De tomar esa decisión, o sea, cuando esa actitud quiere abrumarlo a uno, quiere como invadirlo, ahí está clave como callar esos pensamientos, hacer algo que a uno lo saque de eso, ¿no? Y decir, aquí hay una razón. Me acuerdo que una gran amiga me dijo, Cris, aquí por ley de correspondencia le tocó esto a usted. Así me dijo. Entonces usted puede echarse a la pena y chillar, o sacarla valiente. Entonces le dije, no, de golpe sí, de golpe por ley de correspondencia, por ley de amor. Yo amé a Luis Felipe y lo amo, pues mira, ahí estaba con él. Entonces, como les dije, y el 1 de julio que nos reunimos con el hijo grande, la esposa, los hijos y mis hijos, les dije, yo quiero que sepan que yo lo hice con amor. Eso no quiere decir que no haya sido difícil, pero yo no me siento ni que me sacrifiqué, ni que nada, era parte de mi proceso Qué como la lindo. esposa de Luis. Entonces, eh, me quedaba ahí, pero afortunadamente, pues, tenía amigas y tenía personas que me sacaban. ¿Y qué me Espérate, sirvió? Me Cris, sirvió hay otro que hablar, dijiste que no me sirvió, que a mí me encanta, y con esto cerramos los que no te sirvieron, porque me parece que podemos estar en esa postura en algún momento en la vida, y es en los momentos en claro, que te sentiste abandonada por la vida. Esa frase me encantó. Y dices, eso no me sí, sirvió.
cuando uno siente que a veces tantas cosas y que no tiene o los recursos o las personas o la ayuda o y entonces dice, no, yo estoy como abandonada. Y ahí me pasó un día que estaba como con esa energía de que estoy abandonada, de que no tengo a nadie que me ayude con esto. Y me fui a llevar a Luis a una cita médica, es que además fue divino. En la Fundación Santa Fe nos fuimos en un número, en un taxi. El taxista saca la silla de ruedas y entre los dos tratamos de sacar a Luis Felipe y no pudimos. Luis Felipe ya al final estaba impedido. muy pesado y muy impedido. Estábamos en la carrera séptima de la Fundación Santa Fe. Ese andén además es altísimo y para un carro detrás nuestro. Pepe para un carro, se baja un señor, nos dice córranse, nos abre a los dos, saca a Luis Felipe, lo pone sobre la silla de ruedas y yo, señor, ¿quién es usted? Muchísimas gracias, yo no sabía ni cómo darle las gracias. Me dijo, no me tiene que decir nada, yo sé lo que es esto. Se devolvió, se montó en su carro No. y se fue. Esto era 5 de la tarde. ¿Qué es Sí. esto? ¡Ah! Regalos del universo. No. Uno que se queda abandonado, que fui sola a la cita y mire. Entonces, uno realmente, si le da la apertura a las personas que son solidarias, encuentran la Qué solidaridad en lindo. esos momentos, porque yo la encuentro y yo sé que, pero uno puede caer en esos momentos en eso, ¿no? Pero como te digo, como que la vida inmediatamente me dio una cachetada, me dijo, usted Me no está encanta. Y abandonado. ahí sí, yo sí Y quiero que enrutemos ahora sí a todo eso que te sirvió, porque hay muchos aprendizajes y no solamente eso, ¿qué te sirvió? sí, Y dentro del proceso, porque sé que aquí puedes contribuir a muchas personas. Y hay uno primero que dices, pedir ayuda terapéutica, que ya lo habías tocado en algún mm, momento. sí, todo lo que tiene que ver en esos momentos con pedir el apoyo, pedir la ayuda terapéutica, pedir luz, por ejemplo, personas que sean de un grupo de oración, de un grupo de apoyo espiritual, como yo con la familia de luz que les decía, por favor, mándame luz en esta situación, que te decía a ti, mis amigas, todo eso, digamos, lo sostiene a Esa uno. ayuda que decías, la ayuda terapéutica, te sirvió llorar, que me parece que es vital porque esa frase que usaste hace un momentito de habitar la emoción fue necesaria. Hay una que dice si es, me sirvió estar con y para mis hijos y contenerlos y abrazarlos, aún Sí, estando tú también con dolor. claro. Una de las cosas más dolorosas de todo el proceso es ver el dolor de él. O sea, ver el dolor de Santiago de Antonia me iba a veces a mí como que me desencajaba de verlos a ellos con dolor. Eh, pero contenernos como familia y los tres y llorar a veces los tres y como que eso nos, nos sostenía en algún nivel, ¿no? Nos sostenía. Yo también les dije en relación con las salidas en la noche, en relación a a mi hijo grande, que no tomara trago, que estábamos viviendo un proceso muy complicado, que no tratara tampoco de, digamos, de opacar, o sea, o de Adormecer. adormecer con cosas externas que, pues, que no valían la pena. Entonces, que nos apoyáramos los unos a los otros en eso. Y yo creo que eso me sirvió. Pero adicionalmente a lo que en algún momento te compartí en el escrito, yo quiero compartir algo que a mí me parece clave, Peque, y que lo he visto, y de hecho que lo recogí el 1 de julio ahora cuando hicimos esta reunión, y es hablar, hablar del proceso con Luis, Importante. prepararse. Luis Edfe, Mm, nosotros hicimos el sacramento de los santos óleos como un tiempo antes de que él falleciera. Él estaba en ese momento con capacidad de habla. Y lo hicimos en el apartamento y con el sacerdote y las hermanas y el hijo que vive en Alemania y las hermanas que viven en Manizales. Se unió mucha gente le dijo cosas, le explicó y le expresó todo el amor que le tenían. Eh, y a mí me parece que la enfermedad o el proceso, si en algo puede tener algo valioso, es acompañar a cerrar y hablarlo. Entonces a mí me sirvió
A él le sirvió el proceso. El Día del Padre de hace un año, es decir, 2 semanas antes de que Luis se partiera, él me dijo, yo quiero que mi argolla, y pues se la dé a Santiago, y yo le dije, no, y mi argolla a la niña, o sea, entreguemos eso y hagamos como un proceso de transformación con los anillos. Y le dije, Luis, ¿por qué no hacemos una carta? Él no podía escribir, por supuesto, pero dije, yo la hago, me vengo para acá, te la leo y la hacemos entre los dos y tú la firmas y la entregamos, se las entregamos el Día del Padre para que, con los anillos, para que ellos transformen y cojan esos anillos y hagan alguna otra cosa, pero me parecía importante que en esa carta le dijéramos que era importante para nosotros como una hoja de ruta que uno le dice a los papás, a los hijos, mire, para nosotros es importante este tipo de cosas. Y fueron Sí. 5 puntos en esa carta eh, que escribimos los dos, donde les decíamos a los hijos, para nosotros es importante esto, somos una familia en Dios, yo he sido abierta, pero para mí es importante que tengan una conciencia de Dios en su corazón, que tengan una vida saludable, entonces, bueno, ciertas cosas que les dijimos que aprendieran de nuestros errores, porque por supuesto nosotros hemos cometido errores que ahorita estamos, pues digamos que hemos visto las consecuencias, entonces Qué todo eso lo hermoso. pusimos allí y mira que eso lo repetimos ahora, ahorita cuando hicimos el aniversario de él, eso es algo que sirve, como que él le hubiera podido cerrar, que los niños, que los hijos tuvieran como esa hoja de ruta y y que nosotros nos preparáramos. Uno nunca se prepara porque uno dice, no, yo sí estoy preparada. Pues claramente uno en el momento en que eso pasa, pues el dolor es tal que pues es que no está tan preparado. Sin embargo, ese tipo de cosas ayudan mucho. Hacer ese tipo de rituales, de como el sacramento de los santos óleos, como una carta, como poder sentir los hijos grandes, y yo creo que los hijos también le dijeron a su papá cosas antes de, pues como cosas de ellos. Yo también, un día estaba furiosa con él y le dije allá, le dije, estoy furiosa por esto y esto y esto y esto. Y entonces él se quedó mirando y me dijo, sí, Cris, me equivoqué, perdóname. Ante eso, ¿tú qué Nada. puedes decir? Pues nada, me salió la rabia, Qué pero hermoso. eso es bueno, ¿no? Como Me poderlo encanta, qué sacar. hermoso. Y yo quiero mi Cris porque antes de cerrar nuestro live, tan hermoso porque además es un camino sagrado de amor, de reconocimiento, de habitar la emoción, de pedir ayuda. Y bien lo dices tú, de estar en Dios, con Dios y para Dios, desde esa espiritualidad que cada quien tenga. La persona, puedes elegir el que sea, pero sentirte sostenida y contenida. Hay algo muy importante y es, ¿qué pasa después? Porque, claro, llegó el momento de la despedida y se fue. Y entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es ese gran legado que te queda después de este proceso de aprendizaje y de tanto amor? Pues mira, que al principio, como te comenté, el dolor era muy profundo y yo me sentía contenida con Luis, o sea, él generó en mí una contención emocional durante 25 años que cuando él no estaba yo sentía que estaba como en un piso, ¿no? Entonces, tuve primero que volver a mí y volver a como a entenderme yo misma, ¿no? Eso, digamos, fue una cosa, todo lo que hemos trabajado al final, el duelo, los espacios, y bueno, toda esa tristeza de pérdida de la parte física. Pero queda la alegría, o más que la alegría, como el- el- la gratitud de haber podido acompañarlo. Yo me siento muy agradecida con Dios y con la vida de haberlo podido acompañar de la forma que lo acompañó. No digamos, si hay algún arrepentimiento es cuando empezó la enfermedad que uno no sabía que estaba pasando y yo a veces era intolerante. Entonces le decía a Luis, ¿por qué no puedes hacer eso? Luis, ¿por qué no quitas eso? Y cuando la médica me dijo, yo le dije, perdóname que nunca, cuando la médica ya me dijo que sí tenía una enfermedad, dije, perdóname que a veces fui intolerante y fui muy entonces, pero salvo ese tipo de cosas, me queda la alegría de haberlo acompañado, me queda el hombre que fue, el legado que dejó a sus hijos,
el amor que dejó en mí. Yo estoy rehaciendo mi vida, quiero decir, pues apenas ha pasado un año, hasta ahorita estoy como dedicada pues a volver a encontrarme como paz en mi corazón, acompañar a mis hijos, cuidarme físicamente y bueno, tener como esperanza, ¿no? Volver a tener esperanza, porque una de las cosas que también pasan en el duelo es que uno con la tristeza a veces pierde De como la acuerdo. esperanza, ¿no? Como que se siente muy, vuelvo a sentir esperanza, vuelvo a sentir como confianza, ¿no? Hay En la dos vida. frases, mi Cris, antes de cerrar que me encantan y quiero que compartamos. Una es, me sirvió saber en lo más profundo que mi esposo no moría con su cuerpo, que su esencia y su luz trascendían. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese valor? Porque me parece hermosísimo. Y gracias por recordarlo, Peque, porque yo siento que Luis me acompaña desde otro lugar. Es la conciencia de la trascendencia nuestra, que pues de todos, que no somos, que somos mucho más que, Este cuerpo, que un cuerpo, fue lo que a mí, exacto, me sostuvo y a él. Yo me acuerdo que al final yo le dije, acuérdate que vamos a estar unidos y acuérdate que el cuerpo se va, pero que tú eres eterno. Y entonces él le costaba trabajo en ese momento entenderlo, pues me imagino, obviamente como todos, pero yo sí siento que él nos acompaña, y que acompaña a los hijos y que acompaña a los hijos grandes, a los nietos y a las hermanas y a la familia y a sus amigos, o sea, que está en un estado, en otro estado pero que el amor permanece y el amor es eterno, eso es hermosísimo. ¿no? Y dijiste otra frase también frente a ese legado, y es, el duelo no es lineal, ni se supera, se aprende a caminar con él. Sí, sí, hay días en que, sobre todo al principio, que hay días que yo decía, ay, no, ya me siento como más, y a los 3 días estaba, ¡prum! Y tenía un bajonazo como que no, y también me pasa un poco menos, digamos, me parece que el año ayuda, el primer año como que se decantan ciertas cosas, eh, y porque hay días en que uno está mucho más triste que otros, recordando más, y, em, y aprende a vivir. Yo ya estoy aprendiendo a vivir con Luis desde otro lugar, ya en mi corazón, pero desde otro lugar. Hermoso, mi Cris. Y si yo te dijera que una frase para cerrar este live, en el que quieras acompañar a tantas Ujú. personas que pueden estar o transitando una situación similar como cuando está la enfermedad o habiendo despedido a un ser amado y que todavía se sientan con ese dolor y ese duelo vivo, ¿qué les diría? Que acudan a la fuerza del amor hacia la vida, del amor hacia ellos mismos, hacia el recuerdo de lo que fue. Puede haber cosas lindas, puede no haberlas, pero digamos hay una fuerza en el amor que solamente a través de estos procesos se destapa, que si de pronto uno no vive estos procesos, no entiende muy bien qué es esa fuerza del amor, pero sí existe y sí la hay. Entonces, eh, que se acuda a eso, que no se, o sea, no de esos momentos de miedo, en esos momentos en que uno darse de la tristeza, eh, y a mí me decían, tienen los hijos, claro, a mí me falta la mitad del cambio con los hijos todavía, pero más que ellos también yo decía por mí, por Luisfe. Luisfe no quisiera esto, ¿no? Luisfe no quisiera que yo me quedara acá eh, estando en el cielo. Entonces, como que vivir con ellos desde el corazón es honrarlos, es lo que yo Hermoso, creo, es honrarlos, qué honrar hermoso, su vida. mi Cris. Yo solo te puedo decir hoy, en este momento en que te escucho con esa pausa, con esa gratitud, con ese amor incondicional, que pues necesariamente está ahí la luz, no solamente de todo lo que has caminado y has transitado, sino lo que hay en tu corazón, o sea, se refleja, se siente ese camino que has recorrido y que has acompañado a tus hijos, a tu familia, porque además has sido soporte en muchos momentos de sus hermanas, de sus hijos y naturalmente buscar tu propio soporte. Me encantaría que para cerrar en este momento contaras
quienes te escuchen ahora y más adelante dentro de ese camino del coach de vida que acompañas, cómo son tus sesiones, dónde te pueden encontrar, porque seguramente hay muchas personas que van a querer ir y golpear esa puerta para poder seguir caminando a tu lado. Gracias, mi peque. Pues mira, yo estoy atendiendo en este momento solo vía virtual y me pueden escribir por mi celular a través del WhatsApp. Tengo en Instagram es Cristina-piso coach-piso 25 y en Facebook es Espérate que @cristicoach. lo voy Y a copiar. Espera, Cristina, guión al piso. Cristina, ajá, coach Cristina, guión al piso, coach 20, 25. Ahí, ¿sí? Cristina, guión al piso, coach 25. coach piso Espera, entiendo. 25. Coach. Aquí lo escribo, mis amores, para que la tengan presente, coach 25. Perfecto. Esto es tu Instagram. Y tu Facebook, Y Alice. Entonces, Cristicoach. y el Facebook, @CristiCoach. El Cristi con I de puntito. Sí, señora, con Hilda. Eso, y latina. Habló mi abogada, Cristi Coach. Porque me parece importante que primero haces tus consultas virtuales, dos, te pueden ubicar a través de Facebook, donde sé que también das mensajes, donde también emites ciertas posturas frente a la vida, que es muy importante. Y obviamente en Instagram. Y que si alguien necesita ese apoyo, esa mano, bien lo dijiste, lo que más sirve es buscar ayuda, es levantar la mano, es no vivir solo el proceso y saber que al habitar la emoción puedes transitarla con mucho amor. No significa que no vaya a doler, pero es una forma de transitar el dolor desde el amor. Así que mi Cris hermosa, gracias, gracias, la logramos, qué felicidad, gracias por estar acá, gracias por tu dulzura, gracias por compartirnos algo tan íntimo, pero con tanto amor que nos entregas el día de hoy, que nos permite reconocer la grandeza, la templanza de una mujer que no solamente ha liderado su propia vida, sino a su lado, ha liderado también la vida de quienes la rodean. Así que hoy mi gran honra Muchas es para ti. Que gracias. la gracia esté contigo. Y gracias, mi Peque, por esas palabras y tu generosidad en todos los sentidos conmigo. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que se unieron. No sé si No hay hay preguntas, Peque, preguntas, no había antes están preguntas, ¿verdad? escuchando, igual esto lo subimos a nuestro canal de YouTube. Leito Hermosa nos dice, qué hermosa charla, Perfecto. realmente enriquecedora para transitar esos momentos. Gracias, gracias, gracias. Así que un besito grande para quienes se unieron, para que van a ver la charla después. Importante, si esto te sirvió, si esto te gusta, si esto sientes que embona contigo, compártelo. Más personas pueden estar necesitando escuchar esta voz de aliento, desde el amor y desde la luz. Mi Cris, te quiero mucho y gracias, gracias, gracias a ti una vez más. Un abracito grande. Gracias a todos.